Bueno, yo creo que hemos tenido una tarde interesante. Se han tratado muchos temas: carpintería, yesería, estudio de casos como pueden ser las cubas o como puede ser el tema de Guadalupe y ese viaje desde Portugal al mundo de Sierra Nevada, con la Alpujarra como centro, pero también la parte norte de Sierra Nevada. Con esa imagen vuelvo a repetir que mañana tenemos el tema del taller en la iglesia de Monachil, que también la ha proyectado Loli, como específica por el tema de la forma en que pasa del cuadrado al octógono. Y creo que podemos abrir un pequeño debate, preguntas, y seguro que entre todos los que estamos en la mesa habrá algún tipo de respuesta. ¿Alguien quiere preguntar alguna cuestión? Buenas tardes y muchas gracias a todos, pero yo tengo una pregunta muy simple, pero siempre he tenido yo muchas dudas. ¿Qué madera se utiliza para hacer la techumbre básicamente? ¿El pino? Bueno, es una buena pregunta, fácil de contestar, porque tenemos recogida multitud de documentación, no solo del empleo de qué tipo de madera, sino qué tratamiento se le tiene que dar en numerosas ocasiones a la madera. Incluso quién debe de comprarla, que no siempre es el carpintero. En ocasiones se queda a cargo el promotor para que luego ahí no haya desvaríos de precio en compra-venta de madera. Generalmente se aprovechan cualquier tipo de madera de construcción, lo que decimos dentro de los bosques maderables, en función de las especies, digamos, locales, aunque prioritariamente el pino silvestre. Una de las variedades del pino que sabemos es una madera, bueno, ahora ya con cálculos modernos, una madera altamente resistente, fácilmente trabajable también, pero de enorme resistencia, siempre y cuando no le afecte, no esté muy expuesta a las humedades, que eso es lo que desemboca luego la aparición de xilófagos. Dicho esto, hay que recordar también, y se ha hablado en numerosas ocasiones sobre la economía de la obra mudéjar, y en este caso del material mudéjar, hay que recordar que son muy frecuentes, y esto lo tenemos muy bien documentado, especialmente desde que hay más documentación, hay más protocolo notarial, a partir de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, los encargos de maderas, principalmente de la zona de Balsaín, zona soriana, segoviana también, que eran altamente costosas. Aún así, por las especiales condiciones de ese tipo de pino silvestre, de grandes dimensiones, de grandes escuadrillas, que permitían hacer, por ejemplo, esas piezas que van de lado a lado del ancho de las naves para los tirantes, gracias, pues vemos cómo se apuesta por un tipo de madera que piensen tiene que hacer además un largo viaje y proceder a una parte del secado. Normalmente, además, la madera se previene que se corte en luna menguante, cuando tiene menos savia, preferentemente también en época de invierno, y todo eso lo tenemos muy bien documentado. Para grandes obras, cuando hay promotores con posibilidades económicas, se apuestan por maderas de pino, de balsaín, que eran, bueno, pues prestigiosas, y que superan, por supuesto, en coste a lo que podría ser otro tipo de materiales, incluida la piedra y la labor de cantería. No sé si le he contestado. Un poco para concretarte, en el caso de Granada, la madera venía fundamentalmente de la Sierra de Huéscar, del Carril de Almuñécar, es decir, lo que es la carretera de la Cabra, y de la Sierra de Alhama. Eran los sitios principales donde se extraía la madera para las construcciones en Granada. ¿No? En el caso de Córdoba, de la Sierra de Segura, porque además por el Guadalquivir pues se llevaban los troncos. Y Sevilla igual. Y Sevilla igual, claro. En el caso de Sierra Nevada la cosa varía bastante, porque en la parte de la Alpujarra granadina hay muchas que son de castaño.
se utiliza el castaño. Y en la parte de Guadix y Baza, por lo que estoy viendo, hay álamo y pino, pero procedente de la zona de la Sierra de Baza y de la zona de los filabres. Y para seguir con los bosques, en el caso de Málaga, venían de la zona de la Axarquía, pero también venían desde Galicia por barco. Es decir, que es curioso, claro, los puertos tenían la posibilidad de traer madera de lugares mucho más lejanos. Y hay documentado la llegada de madera desde Galicia a Málaga. Más preguntas. A ver. No veo... Es que ya que son ustedes más especialistas que ninguno de ellos, sabrán seguramente, el yeso, cuando se trabaja con el yeso, ¿es solamente yeso en polvo y agua o se añadía algo más? Sí, sobre todo agua, claro. Agua. No sé si se me ha oído, pero agua básicamente. Carbonato cálcico y agua. Más comentarios, nuestros estudiantes del máster. Creo que hemos avanzado mucho en el temario del patrimonio mudéjar, ¿verdad? Los que estáis, digamos, en esa materia. Bueno, recordaros que tengo aquí mi chuleta, no creéis que mañana el autobús número 183 que sale del puente romano, es decir, ¿sabéis dónde está? Sí, ¿no? A las 10:10. Es el que os viene mejor para llegar justo a las 11 menos cuarto para estar aquí en Monachil y que además es directo, creo que tiene 1 o 2 paradas solamente. Sí, bueno. La última Monachil, casco antiguo. Casco antiguo, es decir, que os deja en la puerta. Es decir, le vamos a poner un cartel 183, paréntesis Mudéjar, cerramos paréntesis. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo invitaría... ¿Sí? Allí, por favor. ¿Por aquí hay alguna más? ¿De por aquí? Bueno, yo quería preguntar, que se mencionó ayer, lo iba a preguntar ayer, pero no quedamos sin tiempo, sobre el mudéjar en Sicilia, si se diferencia del mudéjar que encontramos aquí formalmente en algunas características, o si es parecido, o cómo se puede caracterizar. No, en Sicilia. Vamos, el tema de lo que es la cultura normanda, que sería su nombre exacto, o siculo normanda, siculo es Sicilia, normanda, se produce en un momento de se crea un estado que va a estar dirigido por un grupo de normandos, es decir, que vienen del norte de Europa y que van a heredar la cultura islámica, que ahí ya la había de por sí, es decir, hubo un asentamiento islámico durante varios siglos, y lo que hacen es digamos, un mantenimiento de esas estructuras con nuevas lecturas, con nuevas funciones, pero que no es mudéjar. Mudéjar lo entendemos como ese lugar donde hay una simbiosis social, donde conviven musulmanes con cristianos y van a crear una cultura sincrética entre ambos, que es lo que se desarrolla por el tema de conquista en la península ibérica. Pero en el caso de Sicilia eso no se produce de esa manera, con lo cual es un arte específico que tiene unas características muy determinadas, pero que no podemos denominar mudéjar. También los musulmanes ocuparon otros territorios de Europa, no solamente Sicilia, sino también las zonas actualmente de Croacia o de Serbia. También hubo ahí una importante población musulmana, sobre todo en la época del Imperio Otomano, que llegó hasta Viena, pero no podemos hablar ahí de estructuras mudéjares. Es una cosa específica de la península ibérica, incluida Portugal, porque claro, cuando hablamos de la península ibérica parece que Portugal no existe, y Portugal es una parte muy importante, que será un 20% por ahí del total de la península ibérica. Yo quizás, no es que difiera un poco, pero
Yo sí creo que es interesante hacer una comparativa, ¿vale? Porque voy a explicarme. Yo sí creo que es interesante hacer una comparativa entre lo que sucede en el territorio peninsular con el caso de Sicilia, porque también es un proceso de conquista, también hay un legado islámico importante que cada vez se está recuperando más, y están los trabajos que se han hecho últimos en la Qubba islámica por parte de Julio Navarro, en este caso. Y de hecho, lo último hablo hace 3 semanas, ¿vale?, que estuve allí y que luego he tenido oportunidad de compartir con Licia Butà, que ha hecho un trabajo espléndido de la techumbre del Palazzo Esteri, del Palazzo de Chiaramonte, que se encuentra en Palermo. Y, bueno, se pudo desmontar toda, han sido muchísimos años, 7, 8, 9 años, no recuerdo cuántos, analizando y estudiando toda la techumbre, y han aparecido elementos de epigrafía árabe, han aparecido la firma de algunos carpinteros, en este caso musulmanes, también cristianos, con elementos de artesanos cristianos. Entonces yo creo que va a dar mucho juego. Ella ha hecho un monográfico que está publicado, ¿vale?, pero tiene más elementos que van a salir. Y de hecho, no recuerdo el nombre, creo que era Castañeira, estaba hace poquito también en un foro que hemos estado, y hablaba de cómo habían salido también algunas cuestiones sobre las morerías, que se ha estudiado muy poco, que se sabe muy poco en Palermo, con lo cual yo creo que es algo que puede dar juego, no para hablar de Mudéjar así como tal, como estamos hablando lógicamente aquí, pero sí como elemento comparativo. A mí sí que me parece interesante analizar en esos procesos de conquista que hemos mencionado, y porque sí que creo que puede haber también una simbiosis, un sincretismo, y de hecho hay algunos estudios que hablan de Mudéjar siciliano, entre comillas, pero bueno, puede haber diferencias, lógicamente no es como el peninsular. Supongo que esto también es como en el caso americano, en el que yo nunca... Sí, que son temas que hay que trabajar. La Capilla Palatina es muy importante, pero incluso hay un tema que no lo hemos tratado, que es el tema que se ha hecho a los textiles. Los textiles islámicos de Sicilia se van, entre comillas, a reconvertir, y algunos de ellos van a ser, pues, elementos de textiles de los monarcas normandos. E incluso estoy detrás de un textil que era musulmán, reconvertido en un tema palatino por Roger II, me parece que era, y que después hay una nueva intervención en el textil, y lo va a utilizar Carlos V en una de las coronaciones imperiales. Es decir, que es curioso cómo va pasando del mundo islámico al mundo normando, y del mundo normando finalmente acaba en Carlos V, ¿no? Es decir, que lógicamente, como tú dices, pues es un tema que es muy interesante, y que además conocer Sicilia, conocer esas grandes obras, son obras absolutamente monumentales. Solo por también una cosilla, como hemos estado con Julio Navarro y tal, pues ahí se han intervenido en el Genoardo, que comprende también la Piccola Cuba, la Cuba Soprana, la Cisa de Palermo, y entonces, claro, lo que están haciendo, ahí se está excavando, se está estudiando, y está todo un poquito, ya se están avanzando estudios, pero es muy interesante, porque ellos lo que pretenden es distinguir lo que era previo a la llegada de los normandos, del asentamiento de esta dinastía que se funda allí, porque ellos no eran reyes. Cuando llegan a Sicilia y la conquistan es cuando fundan una dinastía. Y entonces es muy interesante ver cómo ellos asumen esta idea de la Cuba, como muy bien ha explicado antes, la Cuba asociada al agua, y hay una de no es la Piccola Cuba, la otra, la Cisa, es el Salón del Trono, con la fuente que brota de la pared, que pasa por una fuente a ras de suelo, que llega a un jardín de cruceros, en fin, que es también, y todo asociado a una infraestructura hidráulica potentísima, mediante la conducción del agua para crear esa especie de paraíso, ¿no?
O sea, que es muy interesante. Y en cuanto a los textiles, bueno, yo no sé si el profesor López Guzmán se refería al manto de Roger II, que es espectacular, que además tiene un... Ay, perdón. Sí, que tiene como un león. Exacto, y está atacando a un camello, un dromedario, y es muy bonito. Vamos, perdón. Muy buenas tardes. Estoy muy agradecida de todo lo que he aprendido estos días. Y quisiera preguntar, en lo que se habló de manobra, de los gremios, que se habló de gremios secretos. ¿Secretos? Y en esos gremios, sí, yo apunté aquí. No, la receta. Sí. Igual me gustaría saber, esos gremios, si había algunas jerarquías, quiénes eran los maestros. Y esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Bueno. Bien. Bueno, de momento con este se oye. Bien, yo creo, bueno, en el título puse claves del oficio porque para hablar de la carpintería, que en ocasiones utilizo la palabra secretos entrecomillado porque lógicamente se manejaban en el taller, quiero decir, no se pregonaban públicamente, pero sabemos que maestros como el alarife Diego López de Arenas llega a hacer un tratado donde muestra, y luego se lleva a imprenta, durante el siglo XVII, se lleva a imprenta todo ese tipo de recetario, que diríamos, sobre el oficio que se aprende en el taller. De manera que no podemos hablar estrictamente de un secreto. Es el tipo de claves que tienen maestros, oficiales y aprendices en sus talleres y en los respectivos gremios. Por lo que puedo decir sobre los gremios de carpintería en Castilla, es verdad que yo me he encontrado con diferentes situaciones. La existencia, por ejemplo, en Segovia de gremios de albañiles y carpinteros, ¿no? Es decir, una especie de sociedad agremiada de ambos oficios, donde en ocasiones, de hecho, los maestros trabajan indistintamente en albañilería y trabajan en carpintería. Igualmente vemos a esos alarifes y veedores de los que se refería también el profesor López Guzmán ayer, que en ocasiones, aunque por lo general y por el dominio de la geometría y otros aspectos del oficio solían desempeñar los carpinteros, también encontramos que lo hacen habitualmente albañiles o esos que tenían la doble condición de albañiles y carpinteros. Dicho eso, encontramos, por ejemplo, ordenanzas, porque como se dijo, luego serán las corporaciones municipales las que incluso coordinen y pongan esas regulaciones a esos gremios de diferentes oficios, las que establezcan una serie de pautas de todo tipo. Conservamos algunas, por ejemplo, en Medina del Campo, una de las villas castellanas, vallisoletanas importantes, y en otros casos hemos hallado incluso indicios de la inexistencia exactamente de gremios o de corporaciones agremiadas porque a algunos maestros carpinteros les interesa funcionar a modo de pequeñas cuadrillas que son núcleos, digamos, más o menos familiares, que con independencia de que no formen un gremio, una corporación agremiada como tal y reconocida incluso por esos gobiernos municipales, sí que mantienen una estructura gremial. ¿Qué significa esto? Como usted preguntaba, que normalmente hay un maestro a la cabeza que debe demostrar su pericia técnica en el oficio, pero además tener posibilidades económicas, porque cada vez que hace una obra, generalmente él hipoteca, dicen los contratos, que hace la obra o se le encarga la obra, teniendo en cuenta que expone los bienes muebles, los bienes raíces, los inmuebles habidos y por haber, incluso los que tengan el futuro, porque son obras de una cuantía importante, a diferencia de lo que hemos dicho en ocasiones, el tópico nos ha llevado a relacionar con lo mudéjar. Suele tener oficiales que trabajan
no siempre de manera continuada con ese maestro, sino que se contratan por obra. También encontramos esa posibilidad, pero suele ser así la estructura de estos gremios, que siempre se dice de manera piramidal, porque arriba está el maestro, tiene a su cargo, en función de la obra, pues vemos 3, 4 maestros oficiales, y creo que en Madrigal de las Altas Torres hay un número como de 40 oficiales trabajando al mismo tiempo. Depende de la categoría y la importancia de la obra. Y suele haber, pues lógicamente, un número de aprendices jóvenes, pues, a veces desde los 13 hasta los 18, ahí sí que hay muchas variables, que suelen estar aprendiendo el oficio entre 4 o 5 años y que hacen tareas de todo tipo, pero normalmente son tareas de asistencia o labores sencillas, pues hacer los primeros desbastados de la corteza de las maderas antes de que se les vaya regulando esa forma generalmente cuadrangular que tienen, y en definitiva una estructura que podríamos entender, como decía, como piramidal, con independencia de que no siempre como tal están agremiados y forman un grupo amplio. A veces son, digamos, pequeños núcleos familiares. Ahí es donde se trabaja no con unos secretos, por eso decía lo de entrecomillarlos, sino una especie de recetas que ellos conocen. Claramente, pues no son públicas, igual que no son públicos otro tipo de recetas de taller en otras disciplinas creativas, para el común de la población, ¿no? Pero sí se conocían perfectamente por parte de sus maestros. Los usos del cartabón, algunas fórmulas muy sencillas, proporciones que manejaban, pues no de manera matemática como nosotros creemos, sino muy de la geometría fabrorum, la geometría práctica, de llevarlo a la práctica con el taller. No hacen cálculos numéricos, es todo mucho más práctico, mucho más sencillo, tomando el ancho de una estancia, proporcionalmente utilizan una medida para extraer esos cartabones que luego sirven para dar forma prácticamente a cada detalle de cada una de las piezas. No sé si alguien más quiere. En cuanto a esa jerarquía que dices, los conocemos a través de los exámenes, pero para ser maestros tenían que examinarse y tenían que aprobar. Quien examina son los veedores, esos que comentábamos que eligen cada 2 años, digamos que son como el tribunal. Se examinan y se examinan de lo que saben. En el caso de albañiles, por ejemplo, hay muchas, pero vamos, 3 categorías básicas, de lo primo, de lo llano y de lo tosco. Lo de lo primo es el superior, de lo llano es el intermedio y de lo tosco es el que hace, digamos, obras más de tipo de andar por casa. Pero el que es albañil de lo primo puede hacer todas las obras desde ahí para abajo. En cambio, el de lo tosco no puede hacer obras de lo primo, que sería el superior. En el caso de carpintero está el geométrico, que es el superior, además dibuja, es decir, que tiene unos conocimientos de carácter teórico. Después está el que hace lacerías, el lacero, el que hace cubiertas con lazos. El armador, que solamente hace cubiertas, pero no le pone ningún tipo de decoración, aunque la decoración es muy estructural realmente. Y luego está el carpintero de tienda, que son los que hacen muebles básicamente y no salen al exterior a hacer su trabajo. Y se examina. El que sabe para geométrico se examina de geométrico, y si lo aprueba puede abrir un taller, tener oficiales y tener aprendices. Si lo suspende, lógicamente repite. Es decir, que eso es como ahora, que no sabe hacer geometría. Es decir, por ejemplo, la cubierta que ha puesto Alfredo de Pedro I del Salón de Embajadores de Sevilla, eso lo hace un geométrico, eso no lo puede hacer un carpintero que tenga menor escala. Y según va viendo, se va haciendo. Por ejemplo, ¿quién hace monachil? Pues un lacero o un geométrico, porque volvemos a lo mismo. El de arriba puede hacer todo hacia abajo, pero el de abajo no puede hacer todo hacia arriba. Entonces, posiblemente es un geométrico o un lacero el que hace monachil, puesto que es una cubierta bastante compleja. Mañana Gloria nos lo va a explicar eso perfectamente. Sé que soy un poco latazo, no voy a decir una palabrota, pero es que me parece tan interesante lo que vamos a ver mañana en la iglesia, que por eso sigo diciendo que tenéis que estar a las 11 de la mañana en la iglesia de la Encarnación de Monachil. Eso tengo que mirarlo. 183. ¿Algún comentario más? Sí. A lo mejor me salgo de contexto y, antes de nada, darles las gracias por lo que hemos aprendido estos días. Yo no soy alumno del máster ni soy especialista en arte y
Tal vez por eso meta la pata con la pregunta, si es así me lo dicen pronto y se acaba. Me voy, que ya es hora de que nos vayamos todos. He visto durante las exposiciones el patrimonio mudéjar con imaginería cristiana, con heráldicos cristianos, pero hay otros muchos momentos en los que no se ve nada de eso y sin embargo se le llama mudéjar. No lo entiendo. ¿Por qué no se llama árabe o andalusí o almorávide o almohade o lo que sea? Puramente, si estamos hablando de una cultura que tiene un lenguaje, que lo hagan los cristianos no deja de ser esa cultura, ¿no? Esa, digamos, esa estética. ¿Por qué? ¿Dónde está el límite del patrimonio, o sea, perdón, del arte mudéjar? Parece que la pregunta que haces es compleja, pero creo que quieres decir que cuando no hay elementos iconográficos cristianos, ¿por qué le seguimos llamando mudéjar? Creo que va por ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando, que no se me ocurre ahora nada, por ejemplo, los pilares que soportan la Catedral de Granada, que es un orden corintio, pero no hay decoración. Es decir, no hay, por ejemplo, como en alguna fachada, la fachada del Perdón, por ejemplo, donde aparecen a lo mejor elementos figurativos, renacentistas, candelieri, grutescos y tal, pero dentro no tenemos decoración. ¿Por qué le llamamos Renacimiento? Es decir, el tema es que no es la decoración lo que te implica una estética determinada, son muchas más cosas. Por ejemplo, en el mundo islámico, si hablamos de carpintería de lo blanco, no hay estructuras de tanta luz, me refiero el ancho, tanta luz como en el mundo mudéjar, como la cultura mudéjar. ¿Por qué? Porque son otras condiciones diferentes. Es decir, la Torre de Comares, siendo impresionante lo que es la cubierta de madera del interior, que es posiblemente la obra cumbre de la carpintería nazarí, en el fondo, a nivel sobre todo de luz, más que de altura, de luz, pues más pequeña que muchas iglesias parroquiales, porque es otra cuestión diferente y otros usos diferentes. Es decir, no solamente la decoración nos da la estética. Por ejemplo, el barroco, que todos podemos utilizarlo como una cosa muy decorada. Barroco es un poco sinónimo de mucha decoración, horror vacui que se dice también. Hay un barroco desornamentado, que son las plantas que se mueven, la luz como incide. Es más, te diría que el arte barroco fundamentalmente es un arte desornamentado y solamente un periodo específico del arte barroco es donde hay un exceso de ornamentación. Pero son más cosas, es la sociedad que lo produce, para quién lo produce, quiénes lo usan, cómo lo usan. No es la decoración lo que nos produce la estética, la decoración es un elemento más, pero no la única. Por ejemplo, en tema epigráfico, vemos cómo en las obras mudéjares tenemos unida epigrafía que está en caracteres castellanos y epigrafía que está en árabe, y están unidas en la misma obra. El caso de Sevilla, por ejemplo, porque en las inscripciones que hay en el Palacio del Rey Don Pedro pone loado sea el sultán Pedro, en árabe. ¿Eso quiere decir que es una obra andalusí? No, es una obra mudéjar, está hecha para un monarca cristiano. Y es curioso porque, si no me equivoco, y Alfredo me puede corregir, en el Palacio del Rey Don Pedro, en distintos espacios aparece en árabe, el loado o alabado sea el Rey Don Pedro, o el Rey Pedro, perdón, el Sultán Pedro, excepto en la capilla, donde aparece loado o alabado sea el Rey, no el Sultán, sino el Rey Pedro. O, por ejemplo, si te agarras ahí en Al-Jatif, en la historia de los reyes de Granada, que siempre cuenta en paralelo quién gobernaba en otros estados del entorno de Granada, habla siempre de los tiranos de Aragón, los tiranos de Castilla, excepto el rey don Pedro I, dice el sultán Pedro. Es decir, que es más complejo, no es solo la decoración lo que te dice la estética o lo que te lleva a esto, sino que es una construcción cultural de un momento histórico determinado con una sociedad determinada. Pero, insisto, la decoración es un elemento más, pero no el que nos cualifica para denominar una obra como mudéjar, como barroca, como renacimiento o como gótico, ¿no?
No sé si te respondo. Es decir, que el mudéjar era como una especie de búsqueda de exotismo del mundo árabe. No, en absoluto. Para nada. Para nada. No. Ese se puede hablar. Bueno, yo exótica, desde luego, no sé, no lo he escuchado en ninguna de las conferencias. Yo sí he dicho que los reyes de Castilla se identifican con ese tipo de estética, de gusto, incluso lo recuerdo ahora, de nuevo, remarqué la idea de que no era ajena ni extraña. De hecho, toma algunos elementos, como hemos dicho, de ese reino enemigo, vasallo también, del reino nazarí de Granada por parte de Pedro I, cuando, bueno, pues ya sabemos, incluso con maestros, artífices llegados de diferentes puntos peninsulares, construye esos palacios que lo identifican como tal. Ahora, hay que pensar que porque tenga un componente islámico, vamos a pensar en que la nomenclatura correcta debería ser islámico, estamos siendo poco coherentes y consecuentes, porque ahí obviamente estamos utilizando una terminología con acepciones religiosas que en un contexto, imaginemos como el de las huelgas de Burgos, es difícil de entender si el promotor no es islámico, si de hecho algunos de los artífices no tienen por qué ser musulmanes, ¿cómo podemos estar aplicando ese tipo de acepción? Y si utilizamos lo andalusí, nos ocurre exactamente lo mismo. Estamos entrando en una enorme contradicción. Digo, si apuramos y hacemos esa cirugía con bisturí a cada uno de los términos, ¿no? No lo hagamos solo con el mudéjar. Si lo hacemos con lo andalusí, eso lógicamente tiene un componente geográfico que difícilmente podemos aplicar. Ya, bueno, Burgos es probablemente una de las zonas menos islamizadas de las que encontramos en esa zona de la meseta norte, con lo cual tiene menos sentido. Y al menos el término mudéjar, que es verdad que como otras muchas nomenclaturas se ha utilizado por la historiografía, probablemente se acerca mucho mejor a ese tipo de aculturación, incluso, que llevan a cabo los monarcas cristianos cuando utilizan, se apropian, readaptan, reinventan, reformulan parte de esa herencia o ese legado propio de la práctica creativa de Al-Ándalus, pero también le dotan de un nuevo significado. Baste recordar con alguna de esas imágenes que incluí, por ejemplo, el forro del samito para la arqueta de San Isidoro, que pasa a convertirse en un objeto sagrado para el cristianismo, porque ha estado en contacto con las reliquias y, por lo tanto, ya tiene una condición de una de esas reliquias secundarias por haber estado en contacto con los cuerpos del santo, y que era muy frecuente que algunas de ellas llegasen a partir de los textiles. La pieza, aunque haya sido de origen islámico, hay que pensar que se recibe y luego va a empezar a incorporar otros significados y, lógicamente, usos en el contexto cristiano. Pues imaginemos cuando además se hace como obra en territorio no andalusí. Voy a terminar yo. Yo no. A preguntar. Simplemente no, porque, a ver, que no sé si yo es que no he sabido explicarme, pero yo me refería, y al hilo de lo que él ha comentado muy bien en relación con el cambio de uso del tejido, en cuanto a la escritura, las inscripciones que aparecen, yo he puesto varios ejemplos de la Capilla Real, donde se hacía, que está mandada a construir por Enrique II, un rey cristiano, y donde se pone Alá en referencia, o sea, son inscripciones en árabe. Lo que quería decir es que se utilizan porque tiene una fuerza estética muy importante. Entonces, además, hay que entender que en el siglo XIV, después de que ya se entra en una
a ver, ya pues el rezo no está permitido, o sea, hay cada vez pues más recelo o más transigencia quizá, se prohíbe, por ejemplo, llamar a la comunidad desde el alminar. Es decir, que se van dando pasos. Bueno, pues hablando con expertos, no ya que se me ha ocurrido a mí, sino hablando con arabistas, ellos me han comentado, y bueno, y esto es público, o sea, se ha publicado en estudios científicos, ¿no?, en revistas especializadas. Y lo que se observa es que en esas inscripciones cada vez se cometen más errores, hasta el punto de que especialistas en caligrafía no les cuesta mucho trabajo transcribir y traducir lo que allí se dice. ¿Por qué? Pues porque se va perdiendo el uso. Entonces, es como un poco lo que ha dicho él con respecto a los tejidos, como un tejido de origen islámico se utiliza en un contexto cristiano para una... Pues esto lo llevamos a la escritura, a la caligrafía, y bueno, y además es que la caligrafía en el mundo islámico forma parte de la estética, uno de los motivos... La principal. La principal porque es la palabra de Dios. Exacto, porque al final el Corán es la palabra revelada de Dios a través de Mahoma. Y entonces una de las cosas que le dice Dios a Mahoma es que el pueblo que invoque su nombre constantemente. Y eso es lo que lleva a que en la decoración islámica la caligrafía se convierta en uno, bueno, si no el más importante. Perdón. Bueno, pues yo voy a hacer una pregunta totalmente de ignorancia total y otra que sea un poquillo reflexión, también hay dos preguntas. La primera es que cuando hoy la profesora nos ha explicado la influencia que ha tenido el mudéjar, no solo o sea, también en las comunidades religiosas, como los jerónimos, se me ha ocurrido preguntar, el convento de los jerónimos, aunque vamos, yo creo recordar que era Renacimiento ya, ¿no? Siglo, el que tenemos aquí, pero ¿tiene trascendencia, o sea, arrastra elementos del mudéjar a través de esa comunidad o es puro, o ya es puro Renacimiento? No necesariamente. Nada. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Los jerónimos tienen algunos monasterios que sí son como el Parral, tiene un patio mudéjar, pero otros que son góticos de Renacimiento de otras etapas. Claro, totalmente. En otra etapa, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Bien. Bueno, pues ya soluciona la duda. Y la otra cosa que iba yo a hacer, una pregunta, reflexión, como representación de la comunidad universitaria, y dado que tenemos aquí también políticos, yo iba a preguntaros... ¿dónde veis vosotros? Porque este seminario de subtítulo se llama Diversidad y puesta en valor. Yo creo que falta una cosa, no en este seminario, pero falta un paso más, que es la divulgación y la difusión de esto que estamos viendo, que yo estoy viendo las fotos que estáis poniendo, profesor de Sevilla, el convento de Guadalupe, ya lo de Sierra Nevada o el León. Y entonces dices, ¿qué importancia tiene el mudéjar en la península, incluida Portugal, por supuesto, y qué poco estamos valorando aquí en Granada el patrimonio mudéjar, o en la parte del sur, por lo menos en lo que la parte turística que forma parte de las rutas y que promociona mucho esa difusión? Yo ya, alcalde, lo estoy viendo, la ruta mudéjar. Ya está. Bueno, y con eso... que me vaya a contestar, ya le paso la palabra al alcalde, que os va. Ya he tirado el tiro. A ver lo que me dice la parte política y la parte...
Aquí Sandra nos ha hecho un poco de encerrona, pero en positivo, por supuesto. Bueno, de verdad que creo que tanto en el día de ayer como hoy hemos disfrutado mucho, lo decíamos ayer cuando inauguramos, cuando comenzamos este seminario, y bueno, incluso pues las personas que tenemos menos idea de estos temas, yo creo que nos ha quedado muy claro las ponencias, todo lo que nos habéis trasladado, y luego, por supuesto, esta parte de los coloquios que tan interesantes son, ¿no?, para aclararnos dudas y demás. Efectivamente, pues bueno, como decía Sandra, nosotros que estamos apostando porque se conozca nuestro patrimonio, es decir, lo más cercano que tenemos, lo que tenemos en nuestro municipio, lo que tenemos en nuestra provincia, pues es verdad que de aquí yo creo que salen efectivamente, bueno, algunas reflexiones como esa, ¿no? El hecho de que pueda crearse, por supuesto, una ruta del Mudéjar aquí en el entorno de Bonachil, en el entorno de Granada, por supuesto. Así que nosotros desde el Ayuntamiento y por supuesto, de la mano de Rafael, de la Universidad de Granada y de todos los expertos, claro, pues trabajaremos en esa línea. Así que de verdad que muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, a todos, ¿vale?, los que lo habéis hecho posible. Mañana, como dice Rafael, tenemos la guinda, en este caso, esa visita a la Iglesia de la Encarnación allí en el casco antiguo de Monachil a las 11 de la mañana, que va a ser ya espectacular. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas.